Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente al curso de negociación internacional. En la sesión de este día estaremos nuevamente retomando el tema relacionado a la unidad 2 de nuestro programa, competencias claves para realizar una mejor negociación, para ser un mejor negociador. En la sesión anterior estuvimos conversando acerca de la comunicación, particularmente sobre la comunicación asertiva. En esta sesión platicaremos un poco sobre una competencia que se ha vuelto clave para el éxito de los profesionales indistintamente de su formación profesional, y es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se ha convertido en una competencia capaz de predecir, de garantizar aproximadamente el 80% del éxito que puede tener un profesional en su trabajo. El otro 15-20% está determinado por su formación técnica y por su experiencia. ¿Y por qué la inteligencia emocional resulta ser una competencia clave hoy en día para el éxito profesional? Y cómo la inteligencia emocional es una competencia clave puntualmente en los procesos de negociación. Pues bien, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de gestionar de forma inteligente nuestras emociones y las emociones ajenas. Es decir, la inteligencia emocional nos permite trabajar sobre nuestras propias emociones y a la vez también poder reconocer, y a partir de ese reconocimiento de las emociones de terceros, poder ser más efectivos en la interacción con ellos o con ellas. Recordemos que los seres humanos proyectamos nuestro vínculo con el mundo externo a través de nuestros actos, es decir, a través de nuestras acciones. Sin embargo, nuestras acciones están condicionadas por nuestras emociones, y nuestras emociones a su vez son determinadas por nuestros pensamientos. Es decir, la forma en que nosotros pensamos va a incidir directamente en la forma en que nosotros nos sentimos, en nuestro estado emocional. Y nuestros sentimientos y nuestros estados emocionales se van a proyectar en nuestras acciones. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros nos mostramos alegres en nuestra interacción, en nuestra relación con otras personas, es probablemente porque nos sentimos, ¿verdad?, motivados, contentos, y eso nos produce un estado emocional de bienestar, de satisfacción, de alegría. Pero ese bienestar, esa emoción de alegría, está influenciada por la forma en que nosotros estamos pensando, por la forma en que estamos percibiendo nuestro entorno y la forma en que nosotros estamos procesando esas cosas que recibimos de nuestro entorno. La inteligencia emocional está compuesta fundamentalmente por 4 grandes componentes que están debidamente interrelacionados uno con otro. El primero de estos componentes es el autoconocimiento o la autoconciencia. Esto implica la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de reconocer nuestras emociones, es decir, de darnos cuenta cuál es nuestro estado emocional, cómo nos estamos sintiendo y cómo ese estado emocional está impactando en nosotros. Incluso entre mayor es nuestro nivel de autoconocimiento, podemos llegar a ser capaces de reconocer en qué parte de nuestro cuerpo se expresan determinadas emociones. Por ejemplo, hay personas que en una situación de enojo resienten
en el estómago, en el aparato digestivo, esa emoción. Hay personas que tal vez esa emoción, ese estado emocional se proyecta en la cabeza y puede provocarle jaqueca, dolor de cabeza, etc. Entonces, el autoconocimiento o la autoconciencia emocional no es básicamente más que eso, reconocer qué emoción es la predominante en nosotros y cómo y dónde se manifiesta esa emoción. Para ello es importante que logremos darnos el tiempo, el espacio necesario para reflexionar sobre ello, para volver nuestra mirada hacia el interior de nuestro cuerpo y poder sentir las emociones predominantes que habitan en él. El segundo componente es el componente de la autogestión o autorregulación. Es decir, en la medida que nosotros somos capaces de reconocer cuál es nuestra emoción predominante, podemos o debemos tener entonces la capacidad de autogestionar, de autorregular esa emoción, de forma tal que no nos desborde. A veces, si estamos excesivamente alegres, podemos entrar en un estado de euforia y nuestra interacción con las personas que nos rodean o con el entorno que nos rodea no puede ser la más efectiva, incluso reconociendo que la emoción en ese momento es una emoción, podríamos llamarle positiva, una emoción de euforia o de alegría. Sin embargo, puede ser que la expresemos en un momento que no es el adecuado. En ese sentido, el primer paso es siempre el reconocimiento de nuestra emoción. Si nosotros logramos reconocer cuál es nuestra emoción predominante, entonces podemos ser mucho más efectivos al momento de regularla, de autogestionar esa emoción para poderla canalizar al mundo exterior de la mejor forma posible. El tercer componente de la inteligencia emocional es lo que se conoce como la empatía. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. A veces se nos ha tratado de vender la empatía como la capacidad de ponernos en los zapatos de otro. Definitivamente nosotros no podemos ponernos literalmente en los zapatos de otra persona, porque cada persona vive y experimenta sus emociones de acuerdo a su propia realidad y a su propia personalidad. La empatía, por tanto, no es ponerse necesariamente en los zapatos del otro, es tener la capacidad para comprender lo que la otra persona puede estar sintiendo en una situación determinada y a partir de eso entonces entender por qué esa persona actúa de la manera que está actuando. Sin embargo, para nosotros poder ser empáticos, para nosotros poder comprender los estados emocionales que está experimentando otra persona, tenemos primero que saber reconocer el nuestro y ser capaces de autogestionar y autorregular nuestro estado emocional. Si nosotros no somos capaces de lograr los dos primeros componentes, difícilmente vamos a poder estar en la posición de comprender, de reconocer y de aceptar los estados emocionales de otra persona. Y finalmente, el cuarto y último componente de la inteligencia emocional es el que se conoce como habilidades sociales. Las habilidades sociales fundamentalmente son esa capacidad que tenemos los seres humanos de interactuar de forma efectiva, de forma apropiada, de forma inteligente con las personas que nos rodean. Todos hemos conocido aquella persona que durante sus estudios no era precisamente la más brillante del curso, ni la que más destacaba por su rendimiento académico o por su rendimiento laboral. Seguramente quienes han trabajado, han conocido también a esa persona que no necesariamente es el mejor colaborador, pero que tiene un nivel de asertividad en sus relaciones interpersonales sumamente alto. Y es precisamente porque son esas personas que tienen
altamente desarrollado el componente de la habilidad social para interactuar con las demás personas. Son personas que son capaces de catalizar emociones, que son capaces de interactuar de forma efectiva para resolver conflictos, para mejorar la comunicación entre las personas, para fortalecer el trabajo en equipo, y no necesariamente porque sean técnicamente brillantes, sino porque tienen un manejo emocional adecuado. Pero para llegar a tener un nivel sumamente desarrollado en cuanto al componente de habilidades sociales, es preciso saber reconocer nuestras emociones, es preciso también autogestionar de manera efectiva esas emociones, y es preciso también tener la capacidad de ser empáticos con los demás. Así que, como podemos ver, los 4 componentes de la inteligencia emocional están debidamente interrelacionados. 2 de esos componentes, los primeros, el autorreconocimiento, la autoconciencia, y por otro lado la autogestión, son componentes hacia lo interno, es decir, tienen que ver con la forma en que nosotros gestionamos y administramos nuestras emociones. En cambio, el componente 3 y 4, el componente de la empatía y el componente de las habilidades sociales, son componentes que tienen que ver más hacia lo externo, hacia la forma en que nosotros nos vinculamos o nos relacionamos con el mundo exterior y con las personas que lo componen. Bueno, jóvenes, para ir cerrando ya esta sesión, a partir de lo que hemos conversado sobre inteligencia emocional, podrán ustedes ir atando cabo y descubriendo por qué la inteligencia emocional es importante en los procesos de negociación. Recordemos, y lo decíamos en nuestras primeras clases, que las negociaciones son fundamentalmente procesos de relaciones humanas, es decir, quienes dirigen, quienes son los actores y protagonistas fundamentales en un proceso de negociación son personas, son seres humanos. Las personas, los seres humanos, son esencialmente emocionales, es decir, son seres dominados en esencia por sus emociones, por su emocionalidad. Decíamos anteriormente que las acciones que los seres humanos proyectamos al mundo exterior son el reflejo de nuestras emociones, y nuestras emociones son el reflejo de nuestros pensamientos. Así que todo está debidamente conectado. Por tanto, es importante en los procesos de negociación que quienes intervengan en dichos procesos sepan de la importancia que tiene el reconocer sus estados emocionales y cómo esos estados emocionales, tanto al iniciar como en el transcurso mismo del proceso de negociación, pueden alterar, pueden influir para bien o para mal en el proceso de negociación. En ese sentido, es vital que el negociador tenga siempre conciencia de cuáles son sus emociones predominantes y cómo están influyendo en el proceso. De igual manera, es importante también que a partir de ese reconocimiento de sus emociones, el negociador sea capaz de autogestionarla, de administrarla, para que, si van a incidir en su estilo o en su estrategia de negociación, sea para bien y no para afectar el proceso de negociación o afectar su posición dentro del proceso de negociación. De igual manera, es importante que el negociador tenga esa capacidad de ser empático a partir del reconocimiento, de la identificación de las emociones que pueden tener sus contrapartes. Es decir, en este sentido, el negociador tiene que ser muy susceptible para poder captar, para poder entender, para poder comprender los estados emocionales
de la contraparte y poder en ese sentido ser empático de forma tal que se convierta en un elemento que contribuya positivamente al proceso de negociación. Y finalmente, las habilidades sociales como componente de la inteligencia emocional son vitales para que la relación entre las partes involucradas en el proceso sea la más cordial, sea la más favorable para poder alcanzar un acuerdo óptimo para todos los involucrados. Así que no podemos menospreciar, no podemos minimizar el papel de las emociones en los procesos de negociación. Por eso es que es fundamental la inteligencia emocional como una competencia clave que nos puede ayudar a ser mejores negociadores, que nos puede ayudar a ser más efectivos al momento de negociar. Para ampliar sobre este tema, les recomiendo el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que a propósito de ello es uno de los libros de obligatoria lectura durante este curso. Nos miramos en la próxima sesión y en la próxima sesión estaremos conversando sobre otras competencias clave para mejorar nuestra capacidad negociadora, como son la credibilidad y la confianza y la planificación y organización. Hasta la próxima.